decimos, ¿no? A ver, pues el rollo que os llevo contando no sé cuántos años ya. No sé si está proyectando algo, pero no sale nada ahora mismo. Pues antes estaba compartiendo esto. Antes sí, estaba compartiendo, okay. Pero Y ahora sí también. Ahora también, ¿no? Ahora sí, ahora sale. Vale, pues yo, bueno. Pues el asunto ya sabéis. Lo que hacemos como diagnóstico en cualquier rama, de cualquier ámbito de la psiquiatría, pero en particular en el que nos ocupa, pues es algo muy heterogéneo. Como consecuencia, los tratamientos que damos pues van uno detrás de otro y a ver qué sale, ¿no? Es decir, empíricamente. Sabemos que a veces funcionan, entonces los damos y si no funciona le damos otro. La idea es contribuir a solucionar estos dos problemas. Por un lado, definiendo biotipos biológicamente válidos, o sea, biotipos válidos, y por tanto reduciendo la heterogeneidad dentro de cada biotipo. Esto no significa que cada biotipo sea el no va más de la homogeneidad, significa que es un paso, ¿no? Y que estos biotipos pues, puedan tener, idealmente, un correlato neurobiológico sobre el que actuar, es decir, algo que esté estropeado y que sepamos que con determinadas intervenciones, farmacológicas o no, pues podemos actuar sobre ello. Por tanto, el objetivo fundamental es mejorar el pronóstico de los pacientes, tratando de ir de abajo arriba, es decir, en lugar de buscar lo que caracteriza a la esquizofrenia, tratar de buscar qué caracteriza a los pacientes con esquizofrenia que tienen determinadas alteraciones. Esto es, bueno, pues continuar nuestra línea de trabajo en la que hemos identificado biotipos, factores pronósticos de respuesta a determinados tratamientos, correlatos de actividad secundarios a unos tratamientos en lugar de a otros. Y para todo ello, claro, nos hace falta una muestra pues, lo más grande posible. Es decir, trataremos de reunir una muestra en pues entre 4 y 8 centros, depende cómo los contemos. Si en Madrid contamos como un solo centro, contamos como 4, de tal manera que reunamos, bueno, pues junto con los datos con los pacientes que ya tenemos, una muestra suficiente para contribuir de manera válida a todos estos objetivos que son más bien tirando ambiciosos. El enfoque del asunto, pues no es limitarse a los criterios de DSM o ICD de una determinada enfermedad, porque realmente no creemos que esas enfermedades sean lo suficientemente válidas. Entonces, vamos a incluir pacientes con varios diagnósticos, fundamentalmente esquizofrenia y trastorno bipolar, pero también dentro de lo que llamamos primeros episodios, muy presumiblemente habrá pacientes que después tengan otra enfermedad diferente. Primer episodio no es un diagnóstico, es, bueno, pues es una descripción más temporal, ¿no? Buscaremos agrupaciones dentro de estos grupos, dentro de este gran grupo transdiagnóstico, fundamentalmente basándonos en dos cosas. En parámetros que en estudios previos hayan mostrado una capacidad suficiente de diferenciar pacientes y controles, pero que hayan mostrado mucha heterogeneidad dentro de los grupos de los pacientes. Y también, en muchos casos coincidirán, parámetros relacionados con el sustrato de la función mental alterada, que, bueno, pues en nuestro caso, el sustrato de esta función es la actividad constantemente cambiante de la corteza cerebral. Una vez que hayamos encontrado estas agrupaciones, con un tipo u otro o los dos de parámetros, trataremos de validarlos. La idea será que lo que encontremos no será suficientemente válido si no se caracteriza además por alteraciones a otros niveles que nos muestren que también estén relacionados con la función cerebral fundamentalmente o con la clínica, que nos permitan decir que, bueno, pues que no es simplemente un artefacto estadístico. Trataremos de descartar con estos datos, trataremos de descartar en estas agrupaciones el papel que puedan tener fuentes primarias de error, como por ejemplo que en un grupo de pacientes, en un grupo de los encontrados, estén solo aquellos pues, que reciban litio, o solo aquellos que estén tratamiento con benzodiazepinas. Buscaremos definir posibles sustratos en función de estos parámetros, fundamentalmente hipotetizamos que relacionados con la disfunción de la actividad inhibitoria y el papel que puedan tener en su corrección ciertos tratamientos vinculados a estas alteraciones. Por ejemplo,
pensamos que el tratamiento con clozapina pues, puede ser especialmente útil en pacientes que tengan una disfunción muy marcada del sistema inhibitorio. Como fuentes primarias de agrupación, pues partimos de, en función de lo que hemos encontrado como más, digamos, rentable en los estudios de los últimos años, del rendimiento cognitivo. Como sabéis, ahora comentamos alguna cosa más, hemos encontrado que este rendimiento cognitivo, cuando era muy deficitario, se asociaba además a alteraciones corticales, cerebrales, estructurales especiales, a hiperactividad bioeléctrica general del encefalograma y a un peor pronóstico en el seguimiento hasta 3 años. Pensamos que este puede ser un primer paso que luego después en la validación se refine. En la validación incluiremos, desde luego, los síntomas más clásicos de psicosis, depresión, las autoexperiencias anormales del yo, el seguimiento, lo ideal sería llegar hasta 7 años de seguimiento, los valores estructurales cerebrales, los valores de conectividad estructural y funcional, y medidos respectivamente con resonancia magnética y la aplicación de los parámetros del EEG que venimos utilizando en los últimos años, y la modulación de la actividad bioeléctrica con la diferenciación entre actividad durante una tarea y actividad en condiciones de reposo. Para identificar los posibles sustratos desde uno al menos de uno de estos grupos, trataremos de emplear un estudio con estimulación magnética transcraneal que es capaz de valorar la intensidad de la función inhibitoria en la corteza de cada paciente y además en relación con esto trataremos de valorar la relación, valga la redundancia, de el déficit de función inhibitoria con la respuesta a clozapina. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos de identificar grupos de pacientes, este trabajo lo publicamos en el año 2020, que primariamente caracterizados por un déficit volumétrico de grosor cortical, presentaban además déficits cognitivos importantes y además alteraciones en la modulación del encefalograma durante una tarea. Seguimos trabajando y con una muestra más amplia, pues identificamos en este estudio que publicamos a primeros del 2021 que había un grupo de pacientes importante, más o menos la mitad de los pacientes, con un déficit. Perdón, este es el mismo trabajo de antes, perdón, me refiero a este. Duplicando la muestra de pacientes y prácticamente de controles, encontramos que había un grupo de pacientes que son los que se corresponden al clúster 1, que mostraban un déficit generalizado cognitivo y que además, como os digo, mostraban adelgazamientos importantes de la corteza y una hiperactividad generalizada del encefalograma. Partimos de aquí y pretendemos incluir un total de 500 pacientes con esquizofrenia, 250 con trastorno bipolar, 150 hermanos de estos pacientes y 500 controles. Tenemos que tener en cuenta que ya partimos de una muestra de 220 pacientes y, aunque no está puesto aquí, pues unos 200 controles también. De estos 220 pacientes, 40 controles y 30 pacientes tienen, además de el paquete general de estudios, electro, resonancia, cognición, clínica y evolución, tienen además un estudio con estimulación magnética transcraneal, cuyos resultados preliminares os cuento dentro de un ratito. Es decir, la idea básica es duplicar la muestra. No todos los 500 pacientes con esquizofrenia, ni trastorno bipolar, ni nada, tendrán que tener estimulación magnética transcraneal, pero sí esperamos
que el grupo de déficit cognitivo esté representado de una manera suficientemente representativa como para poder valorar la aportación del déficit cognitivo a este biotipo. Planeamos incluir a los pacientes, si es posible, en monoterapia, y si no es posible, pues tendremos en cuenta al resto de los fármacos. No incluiremos a pacientes con dependencia, pero sí que vamos a incluir a pacientes que usen algún tipo de droga, si somos capaces de descartar clínicamente que ese sea el factor fundamental en su psicosis. Y haremos un estudio de seguimiento, repitiendo el paquete de pruebas, en aquellos pacientes en primer episodio que empiecen con un determinado tratamiento y en aquellos pacientes en los que por motivos clínicos sea necesario cambiar a clozapina. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de la exploración clínica y neuropsicológica? Pues lo que venimos haciendo. Los estudios con la batería BACS y con el criterio de Wisconsin, las puntuaciones clínicas de síntomas positivos, negativos, depresión y la evaluación de las experiencias anormales del yo con la IPASE. Y desde el punto de vista biológico, todos los grupos haremos resonancia estructural y, si es posible, funcional. La estructural esperamos que pueda incluir la imagen de tractografía, la DTI. Son diferentes equipos, esto es un gran hándicap, pero entre tenerlo y no tenerlo, pues yo creo que es mejor tenerlo y luego después buscar la manera de evaluarlo de manera lo más correcta posible. Y un electroencefalograma, que todos haremos también con 64 canales, con una parte en reposo y una parte de una tarea P300. En los grupos de Madrid y en el de Valladolid tenemos también un equipo de estimulación magnética transcraneal que nos permitirá estudiar la función inhibitoria. Y en principio, si es posible, reuniremos muestras biológicas que las conservaremos congeladas para en un futuro tratar de evaluar la contribución genética a estas alteraciones. Los análisis, bueno, pues son los que hemos venido haciendo hasta ahora. Con el EEG haremos un estudio de la modulación mediante los parámetros de entropía y los parámetros de red. En la resonancia magnética valoraremos el grosor cortical, los volúmenes subcorticales, la conectividad estructural y la conectividad funcional basada en la perfusión regional. Y con la TMS haremos un estudio de la función inhibitoria de tipo A y de tipo B. Bueno, yo creo que todo esto de la entropía y demás os lo sabéis, o sea que voy a pasar de ello. Básicamente es una manera de estudiar los cambios en el electroencefalograma de manera global sin necesidad de ir a cada una de las bandas. Y en estudios previos hemos encontrado en varios, por lo menos 3 muestras diferentes, que la capacidad de modular el EEG con una tarea, el EEG es el correlato más directo del que disponemos de la actividad que subyace a las funciones cerebrales superiores. La modulación del EEG, como decía, está bastante disminuida en los pacientes con esquizofrenia, incluyendo los primeros episodios. La entropía es un valor por electrodo, de tal manera que al tener 64 electrodos, pues desde luego hay que hacer algunas transformaciones matemáticas para no tener que comparar 64 electrodos entre sí, que es una forma segura de obtener resultados espurios. Otra manera de estudiar la actividad bioeléctrica es aplicar parámetros que proceden de la teoría de grafos a la conectividad entre electrodos, que nos dan un solo valor por sujeto. En este caso, uno de los valores más importantes que tenemos es el de la densidad o connectivity strength, que viene a ser la sincronía global entre los distintos electrodos del montaje. Dicho de otra manera, la activación sincrónica global, que es un sinónimo, un dato cercano a que cuanto mayor sea esta sincronía global, digamos, mayor es la hiperactivación.
Los datos con la estimulación magnética transcraneal, que es este aparatito que tenemos aquí, pues sabemos por la literatura que nos permiten obtener una estimación bastante fiable de la capacidad funcional inhibitoria en la corteza de los pacientes. Los datos de estudios previos nos muestran, por ejemplo, que en controles sanos, si un primer estímulo, que es el rojo, produce este tipo de potencial motor, la aplicación de un estímulo previo a este estímulo, es decir, un preestímulo, un estímulo pareado, reduce la amplitud de este potencial que sería rojo, que sería el rojo, a este que sería el verde. La diferencia entre ambos es este potencial azul, que representa la amplitud de la diferencia. En sujetos con esquizofrenia, pues se ha visto que esto está disminuido. Y nuestros resultados actuales, los más actuales que tenemos, pues nos vienen a decir que efectivamente, si veis, si os fijáis aquí en la gráfica de abajo, la curva de la diferencia, esta curva equivale a esta azul. La curva de la diferencia es más grande en controles, por tanto se atenúa más la respuesta en controles que en pacientes. Es decir, que la actividad inhibitoria, globalmente hablando, estaría más disminuida en los pacientes que en los controles. Sería menor en los pacientes que en los controles. La hipótesis que tenemos es que pueda existir, que podamos identificar un grupo de casos en el que la alteración cognitiva esté relacionada también con un déficit inhibitorio, con un exceso de actividad global en forma de hipomodulación, hiperactivación basal e hipomodulación del EEG, mayor resistencia al tratamiento y quizá mejor respuesta a clozapina. Pues todo esto se traduce en que participaríamos pues todo este grupo de gentes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba, que estaría liderado por Fernando Sarramea. El Servicio de Psiquiatría del Hospital de Cruces, que estaría liderado por el doctor Rafa Segarra. 4 grupos de Madrid, Getafe, Parla, Alcobendas y el equipo de salud mental de Usera, que estarían globalmente liderados por Javier Sanz. El área este de Valladolid, que somos nosotros, bueno, liderado por mí mismo, que parece que hablo como el Papa. El Servicio de Neurofisiología del Gregorio Marañón, que haría los estudios con estimulación magnética y valoración del EEG de todos los sujetos de Madrid, pacientes y controles. El grupo sucede sustratos cerebrales de la psicosis de la universidad, con la gente que trabaja directamente en la universidad, pero no en el hospital en Valladolid. Un grupo de ingeniería biomédica de Barcelona, con el que estamos trabajando sobre todo en el procesamiento de la estimulación magnética, y el grupo de ingeniería biomédica de la Universidad de Valladolid para los estudios del electroencefalograma sin estimulación magnética. Si repasamos lo que está previsto, bueno, pues vemos que hay una serie de actividades, las actividades de reclutamiento, de seguimiento, que duran todo el tiempo, las evaluaciones cognitivas, que también duran los 3 años, las actividades de recogida de datos biológicos, también duran los 3 años, las coordinaciones de las pruebas y la actualización de la base de datos, que también es algo que hay que ir haciendo, la difusión, que la haremos cuando vaya acabando el proyecto, los análisis de registros del EEG y la TMS que iremos haciendo a partir del 2.º año, los análisis de los registros de resonancia estructural y difusión, que lo haremos en principio el 3.er año, cuando tengamos una muestra suficiente, y finalmente el estudio estadístico y la redacción de los resultados. Como veis, bueno, pues cada uno está puesto más o menos en un sitio, pero esto, como siempre, pues no es nada rígido.
Globalmente, en una visión más gráfica, pues es exactamente esto mismo, pero como es lo que os acabo de contar, no voy a volver sobre ello. Nos han dado 202.000 euros para esto. A ver, en España la financiación para los proyectos se da en trocitos. Yo creo que cada uno tiene que poner su trocito y ponerle la firma a su trocito. Entonces, ahora tenemos que conseguir lo que habitualmente en otros países se da junto con el proyecto, es decir, los contratos de investigadores, un poco más de dinero para otras cosas, etcétera. Ya tenemos solicitados para lo mismo, pues una cantidad muy modesta que da aquí la Gerencia Regional de Salud, que son 20.000 eurillos que se supone que hay que gastar en un proyecto en un año, que es, bueno, pues es imposible hacer un proyecto en un año, pero todos los años nos lo dan, o sea que yo creo que seguiremos con ello. Y contratos pre y postdoctorales que esperamos, bueno, pues que sean viables. ¿Cómo tenemos pensado gastarnos esto? Pues tenemos, la idea es, en la adquisición y el análisis en la adquisición de los estudios de resonancia magnética, pues nos pensamos gastar unos 80.000 euros. Hemos tenido, o adquiriremos, mejor dicho, un equipo de 64 canales de EEG para el Servicio de Neurofisiología de Madrid y actualizaremos uno de 32 a 64 para que sean exactamente iguales en Córdoba. Contrataremos análisis de EEG y contrataremos análisis de resonancia magnética. Esta es lo de la sala de espera, lo haces tú. Vale. Fundamentalmente esto es el montante que tenemos previsto. Entonces, bueno, ahora vemos lo que nos han dado. Pues lo que nos dan está muy mal repartido, porque se supone que lo tendríamos que gastar todo el primer año, cosa que es imposible. Pero nos han dicho en el FIS que todo esto va a cambiar cuando salga la resolución definitiva y que ya se distribuirá según la hayamos pedido. Eso es lo que esperamos. Entonces, bueno, pues ya os digo, lo más gordo va para pagar las resonancias que tengamos que hacer, actualizar los equipos de resonancia en Madrid y Córdoba y contratar los análisis de resonancia magnética, en principio durante un año, y de electroencefalografía, en principio durante 2 años. Los nuevos, bueno, y hay un congresillo que es para asistir un par de personas. Las nuevas cantidades que podamos tener, los alrededor de 20.000 euros que seguramente tendremos con la Gerencia Regional de Salud, pues los destinaremos fundamentalmente a cubrir la diferencia entre lo que hemos pedido y lo que nos dan. Que bueno, pues nos dan un poco menos de lo que habíamos pedido, pero bueno, yo creo que con lo otro pues se puede cubrir fácilmente. Si identificáis alguna cosa que creáis en la que haya que invertir más dinero, pues lo decís y buscamos la manera de hacerlo. Y entonces, nada, pues para esta diapositiva es más para la presentación que tengo que hacer en el servicio, en el hospital, para facilitar o estimular a que haya reclutamiento. Sí que llevamos viendo pues ya cerca de un año que las tasas de reclutamiento han caído bastante. Entonces, bueno, pues esperamos que con la ayuda, con la contribución de todos, de los nuevos grupos y de un esfuerzo acelerado en Valladolid, pues podamos ir haciéndolo. Desde luego, el que participe, no mandando un paciente ni dos, sino que participe en serio, pues tendrá su justo lugar en las autorías de los artículos científicos, en las comunicaciones o ponencias que haya, etcétera. Y si le motiva y le apetece, pues participar en este proyecto como personal investigador o en futuros en el que solicitemos en los próximos años. ¿Vale? Y yo creo que con esto, pues esta primera reunión acaba en cuanto a lo que yo tengo que decir. Venga, comentarios. Pero ahora, ¿cómo se hace esto de ampliar la pantalla? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? ¿De verdad?
¿Quién era que estaba en la sala de espera? María Cisneros. Ah. Entró antes, se ve que a lo mejor Vale, se ha vale. salido y ha vuelto a entrar. Bueno, no sé, del proyecto ya hemos hablado bastante en general, ¿no? En otros ámbitos. Pero bueno, no sé si hay alguna cosa que veáis viable, inviable. Por ejemplo, ¿os parece viable llegar a los 500 sujetos con todos los que somos? Pues claro que Yo, sí. yo creo que sí, ¿no? O sea, pues te dice que, no sé, al final uno, otro, vamos sumando, ya vamos viendo cómo va. Es que partimos de 220 ya. Por eso te digo, o sea, que es que yo creo que pues queda la mitad. Pues bueno, pues, Claro, nos ha costado bastante tiempo. Lo de los 220 es fruto de aproximadamente 10 años. Pero oye, y hemos sido pues muy sí. nosotros la mayoría, y bueno, habéis contribuido con algunos pacientes desde otros sitios, pero bueno, Sí, con sí. cantidades muy pequeñas. Pero si ahora nos ponemos en serio entre 8 centros, pues hombre, deberíamos ser capaces Sí. con 20 pacientes al año, 20 pacientes al año por centro, estaríamos hablando, pues imaginaros, de 160 multiplicado por 3 sumado a los 200 y pico. O sea, Que sí. 20 Sí. pacientes al año no es ningún disparate. Y 20 controles. Bueno, lo de los controles es menos problema, porque la verdad es que son bastante más homogéneos que los pacientes y con los que tenemos, pues previsiblemente podamos funcionar. A ti, Rodrigo, ¿qué te parece lo de tener DTIs de varios centros? Juntas no se podrán analizar, pero mi idea es que tenerlas, A ver, mejor tenerlas. Mejor tenerlas que no tenerlas. Nosotros ahora estamos haciendo bastante énfasis en pensar cómo se pueden armonizar las cosas. Eso no significa que vayamos a tener una solución, pero significa que estamos buscándola. Yo tengo la esperanza de que tengamos al menos soluciones parciales para eso. Entonces, adquiérase todo y vamos a ver qué podemos hacer con ello. Claro. Y si tenemos que hacer 4 análisis estadísticos por separado de este punto, con controles diferentes y tal, pues los hacemos, ¿no? Claro, sí, pero nosotros, además, claro, teniendo en cuenta que eso está previsto para una, no sé, segunda o tercera anualidad, estamos encontrándonos con ese problema para otra cosa que estamos haciendo de lo que se llama Brain Age, de la edad cerebral a partir de resonancia. Y como hay que utilizar fuentes de distintas máquinas, porque se utilizan conjuntos de datos muy grandes, hay que armonizar. Y estamos armonizando independientemente de que sea resonancia de difusión o resonancia estructural. Entonces, yo no digo que tengamos una solución perfecta, pero es casi seguro que vayamos a tener una manera de abordar el problema de manera sistemática. Entonces, yo espero que eso no sea tan problemático como lo es actualmente. Bueno, pues razón de más para recogerlas, entonces. Sí, sin duda. Vale. ¿Vosotros cómo tenéis lo de la DTI, Rafa? Que eso no me acuerdo. Pues nosotros hablamos con los de rayos y en principio nos dejarían, en teoría, la resonancia un sábado al mes por la tarde. Entonces nosotros pagaríamos un técnico de rayos al que instruirían los del servicio y con las imágenes se seguirán procesar, que luego os mandaríamos, y en principio la tendríamos, pues ya te digo, esos días para juntar los pacientes y mandar. Con difusión y con reso funcional. Vale. Sí. Lo que sí que pediría yo con respecto a esto es que antes de que se arranquen las adquisiciones, poder pensar un poquito o negociar el protocolo de adquisición con quien corresponda. Por 2 motivos: para intentar que se parezca lo más posible a lo que llevamos hecho y para hacer el énfasis suficiente en que una vez que esté ese protocolo establecido no se puede tocar nada. Porque los radiólogos y los técnicos tienen tendencia a tocar los protocolos cuando les conviene por motivos suyos, que está bien, pero a veces no acaban de asumir
que cuando estamos haciendo un estudio de este tipo no se puede tocar absolutamente nada. Entonces, una reunión preparatoria de ese protocolo de adquisición creo que es muy importante. Sí, sin duda, sí, sí. Ya. En ese sentido, lo mejor sería que vosotros hicierais un borrador del protocolo, ¿no? O, quiero decir, bueno, no un borrador, no lo definierais, porque es que... Claro, sí, lo que pasa es que yo puedo definir algo y entonces yo defino que se utilicen 40 direcciones de gradiente y luego me dicen los otros que no, que es que la máquina de General tiene 33. Entonces, esto es una cosa que en una reunión de media hora lo apañamos, pero Sería una reunión con los que vayan a adquirir las resonancias en cada sitio. claro, o sea, si por ejemplo en cierto hospital se van a iniciar las adquisiciones, organicemos una reunión breve con alguien de radiólogos y ahí podemos ver cuál es el protocolo que nos podemos permitir con las mejores características posibles y hacer énfasis en ese detalle de que no lo cambien nunca. Y con eso yo creo que vamos, eso puede ser la diferencia entre que los datos sean usables a que nos encontremos con que unos meses después no podemos usarlos porque han pasado cosas raras. Vale. Así que pido que hagamos una reunión de ese tipo cuando llegue el momento, o cuando lleguen los momentos, y me ofrezco a estar ahí, claro. Vale, perfecto, sí. Sí, porque además en algunos casos habrá radiólogos implicados y en otros no habrá radiólogos implicados. Ujú. Y habrá simplemente pues que darles dinero para que nos los quieran y serán los técnicos los que metan los parámetros, digo yo. Claro, pero de nuevo, los técnicos, desde el punto de vista de un técnico, a veces dices, bueno, voy a recortar aquí unos cuantos cortes porque este hombre tiene la cabeza pequeña, para él no pasa nada, porque desde el punto de vista del radiólogo, del diagnóstico manual, visual, no pasa nada, pero desde el punto de vista del análisis automático sí que pasa. Entonces, de nuevo, en cada lugar donde se vaya a comenzar un proceso de adquisición, hablemoslo antes. Perfecto. Vale. Venga. ¿Alguien tiene algo más que comentar? Bueno, pues nada, iremos viéndonos periódicamente. Como hicimos el año pasado, algunas sesiones serán telemáticas y otras las haremos aquí en persona, todos los que estemos aquí en Valladolid, para fomentar que el grupo no se desconecte demasiado, porque esto de las reuniones telemáticas pues tiene la virtud de unir a los que están lejos y de desunir a los que están cerca. Vale, venga, pues salid Muy a bien. trabajar. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.